Buenos días, Noé. ¿Qué tal, Lola? Pues venimos de Navidad, de Nochebuena y a ver, hemos comido de lo lindo. Bien. Y justamente hoy hablamos de un tema que tiene un poco que ver. Sí. Hablamos del estreñimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona que en principio no tiene ningún trastorno, ningún problema grave intestinal, de repente pues tenga problemas de estreñimiento? ¿Cuál es el órgano afectado? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Muy bien. Bueno, como bien dices, primero tenemos que descartar que no haya ninguna patología, un colon ulceroso, una colitis ulcerosa o un bulbo, un ileo paralítico. Bueno, una vez descartamos cualquier tipo de patología y, una cosa muy importante, llevamos una buena dieta y ejercicio físico, que sabemos que la fibra es importante en nuestra dieta, y un poco de actividad, pues también estimula la peristalsis de nuestros intestinos. Cuando sufrimos estreñimiento, que hay etapas que dices, uy, ¿a qué se debe, no? Desde la medicina nos dicen que el estreñimiento es cuando hay una defecación insuficiente, es decir, cuando la persona pues lo hace con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque la peristalsis, que es el movimiento intestinal, se ralentiza y hay más absorción de líquido del que debería. Es decir, el órgano implicado es el tracto intestinal, eso lo tenemos claro. Desde el intestino delgado al intestino grueso, desde que sale por el píloro, que es del estómago al duodeno, hasta que llegamos al recto. Toda esta parte, que es el tracto intestinal, tiene diferentes partes, es decir, a grandes rasgos conocemos lo que es el intestino delgado, que tenemos el duodeno, yeyuno e ilio. Y luego tenemos lo que es el intestino grueso, que tenemos el intestino grueso, el ascendente, el transverso y el descendente, y luego ya parte del recto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para que la gente más o menos sepa a qué se debe. En el intestino hay movimientos, o sea, yo creo que, bueno, y en el esófago, desde la boca hasta el ano, pues hay unos movimientos que se llama la peristalsis, especialmente en la parte intestinal, que es como si dijéramos lo que ayuda a que el bolo alimenticio y luego las heces se puedan ir pues conduciendo por el intestino delgado, que tenemos aproximadamente unos 8 metros. O sea, fíjate si es largo nuestro intestino delgado, a eso súmale el intestino grueso. Bueno, entonces, la peristaltis es el movimiento. Este movimiento se lleva a cabo a través de una musculatura lisa, desde la mirada de la biodescodificación, es musculatura lisa, controlada por el mesencéfalo, que corresponde a la capa embrionaria del mesodermo de transición. Para la gente que ha hecho estudios, ha estudiado con nosotros la formación, sabrá perfectamente dónde contextualizarlo. Bueno, pues este movimiento se lleva a cabo a través de musculatura lisa y tiene la musculatura lisa longitudinal y la musculatura lisa longitudinal, que corresponde al sistema nervioso simpático, y la musculatura transversal lisa, que corresponde al sistema nervioso parasimpático. Entonces, claro, eso es importante, dependiendo de lo estresados o nerviosos que estemos, pues hay un movimiento u otro. Tenemos que tener muy claro que cuando la persona está en estrés, está nerviosa, al igual que cualquier animal del planeta, cuando está en un momento en el que el depredador pues está al acecho, pues una de las partes del cuerpo, de las funciones del cuerpo que se detiene, es el sistema digestivo, todo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que bajo estrés tú tienes que salir corriendo o atacar, ¿no? Es el modo lucha o huida. En el cuerpo del ser humano es exactamente igual, es decir, cuando hay mucho estrés, el cuerpo entiende que no es importante el sistema digestivo porque tiene cortisol en sangre y tiene que sacarlo de alguna forma a través de la acción o a través, bueno, de la resolución del conflicto, que es lo más importante. Aquí la cuestión es que la biodescodificación nos da una mirada un poquito más exhaustiva, es decir, ¿cuál es el conflicto que hay asociado? Te iba a preguntar, digo, ¿estás hablando del estrés? Sí. El conflicto. Cualquier persona que tenga estrés no está estreñida, ¿o qué? A ver, claro, está, ¿qué conflicto hay detrás y en qué fase? Claro. Entonces, aquí la cuestión es, estamos hablando del sistema digestivo, estamos hablando de la peristalsis, del movimiento, estamos hablando del tracto intestinal. Con lo cual, ¿cuál es el conflicto asociado? Cuando estamos en movimiento es un conflicto motor y estamos hablando de una situación donde la persona no consigue eliminar
o sea, que retiene. Es una situación donde yo no suelto. Puede haber también cierto aspecto de rencor, de rabia. Es una situación que la persona vive como estancada, como parada. También son situaciones, ya puesto que son heces, estaríamos hablando de situaciones feas, de guarradas, de una situación vil, soez, porque la parte del intestino grueso, aquí todavía hay absorción de líquido. ¿Por qué? Porque las heces en el intestino, aparte de que en el intestino delgado se produce el metabolismo y la asimilación, en el intestino grueso todavía hay absorción de líquido y luego tenemos el almacén de las heces, que es la parte del recto. Esto es importante porque, claro, estamos hablando de que hay mucha retención, más de lo que se debe, retención líquido, por eso las heces son más duras, y luego la peristalsis se ralentiza. Entonces, hay implicados intestino delgado, intestino grueso y recto. Aquí todo el conflicto tiene que ver con un conflicto motor en el que la persona vive una situación de estrés, por supuesto, en la que siente que algo está estancado, que no se mueve. Puede venir relacionado con tema de herencias, de dinero, que no se mueve, de situaciones que no se solucionan, y además también puede estar implicado la identidad. O sea, no me reconocen en mi familia, no sé cuál es mi lugar, situaciones que puede para la persona generar cierto rencor, rabia, feas para la persona. Entonces, con esta característica y esta connotación es con la que la persona tiene que estar sobre todo muy atenta, observando qué es lo que está viviendo, porque en la fase activa, que en biodescodificación hablamos de fase activa cuando la persona vive el conflicto, o sea, cuando estoy en esa situación que yo no resuelvo, que retengo, que me guardo, que no les saco movimiento, que no saco adelante, en fase activa encontraremos que la peristalsis, hay tensión en la musculatura longitudinal y eso lo que hace es que reduce el movimiento y además el vientre está duro, tenso. En fase de reparación, cuando la persona ya soluciona ese conflicto, entonces la musculatura ya se relaja poco a poco, implicaría la musculatura transversal y poco a poco pues ya es un vientre más distendido y ya vuelve toda la normalidad. Pero claro, aquí habría que ver cuánto tiempo lleva la persona con estreñimiento, porque luego ya pues tienen que ser a través de fármacos y ayudas para que la persona pueda pues evacuar. Pero aquí lo importante es que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones para no volverse a encontrar. ¿Y qué pasa, Noelia, cuando hablamos de otras situaciones? Por ejemplo, hay estreñimiento cuando uno se va de viaje, eso es bastante común, ¿no? Es que salgo de casa y ya es que parece que no puedo ir al cuarto de baño, pero ni aunque quiera. ¿Tiene algo ahí? ¿No tiene nada que ver con esto? ¿Es otra causa? ¿Es otro conflicto? ¿O no tiene nada que ver? Vale. Bueno, lo llamamos el estreñimiento del viajero. Quien no, cuando se ha ido de viaje, pues le ha costado un poquito más, ¿no?, el poder ir al baño que cuando está en casa. Por supuesto que en casa todos estamos mucho más relajados, nuestro baño es una parte más de nuestro hogar y podemos estar en el baño completamente tranquilos. Cuando salimos fuera, pues eso no se suele dar. Nunca sabes pues qué sitio vas a encontrar y dónde vas a poder ir al baño. Esa es una cuestión que vamos a considerar. Pero otra muy importante es, fíjate que la biodescodificación se alimenta de la embriogénesis, de la filogénesis, de la evolución, o sea, aúna varias disciplinas. En el tema de la evolución de la especie, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la hembra, y voy a hablar de hembra como ser vivo, la hembra era la que se queda con las crías en el hogar, mientras que el macho es el que sale a cazar, el que sale fuera y el que, bueno, pues si se encontraba con necesidad, pues iba donde podía, lo más rápido que podía y ya estaba. Eso estoy hablando de animales y estoy hablando de nuestros antepasados, ¿eh? Entonces la mujer era la que siempre pues estaba como en su hogar. Podríamos hablar de territorio, en este caso ya nos iríamos a la parte más territorial, donde el hombre es el que marca. El hombre, los seres, en los lobos, en los seres vivos en general, son los que los machos van, el macho alfa va y dice aquí nos quedamos, marca el territorio, y las hembras son las que organizan el territorio formando la familia, la cría y todo. Entonces en el ser humano esta programación sigue estando en nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se sale de viaje normalmente son las mujeres las que más padecen el estreñimiento que los varones. Pero estaríamos hablando de una característica que nos apunta también la biodescodificación, que es muy interesante, y es
que la mujer diestra y el hombre zurdo son los que van a tener más dificultad, mientras que el hombre diestro y la mujer zurda son las que van a tener más facilidad. Entonces, no estaríamos hablando de todas las mujeres, no estaríamos hablando de todos los hombres, sino estaríamos hablando de la lateralidad, porque el sistema nervioso es lateral, y esto es importante, pero también de los conflictos previos, es decir, un hombre diestro que previamente haya tenido conflictos territoriales o esté no hormonado, entonces podría tener también estreñimiento. Esto es una cuestión un poquito más avanzada, pero para los oyentes que nos estén viendo, que sepan que aquí tendríamos una cuestión de balanza, de polaridad que tendríamos que tener en cuenta. Pero para la gente que no sea desconocedora, que se quede con que la mujer en general va a ser la que más lo va a padecer, cuando sale de casa por esta cuestión. Sí, muy bien, sí. O sea que siempre hay que llevarse, bueno, ya cada uno lo sabe si puede o no. Exacto. Y te quería preguntar también por otro tema, que son los niños. Sí. Hay muchos papás que tienen unos problemas con los niños que no quieren, o sea que les cuesta horrores y le cogen hasta manía ir, ¿no? Y se monta un cacao en casa tremendo. Ese estreñimiento o ese rechazo a ir a evacuar por parte de los niños, ¿a qué puede responder? Aquí estaríamos hablando de la obstinación. Son niños obstinados que no quieren ir al baño, no quieren ir a defecar. En este caso sería defecación. Bueno, aquí hay que mirar, porque los niños normalmente los conflictos son transferidos. Por eso los terapeutas lo primero que hacemos es mirar a los padres. Tenemos que buscar una situación que se oculta, tanto por parte del padre o de la madre, pero es una situación que sea fea y vergonzosa y que no se esté expresando. Y el niño lo que hace es lo mismo, contengo. Oculto la contención cuando las heces es algo que requiere de algo vergonzoso, sucio en general. Sí. Fíjate que bueno, otra cuestión que no se me olvide tampoco, también lo he observado en madres que al dar a luz han retenido el parto, o bien porque no llegaban al hospital, o bien por alguna urgencia, y entonces retienen el parto y luego pues el niño nace con esa obstinación. Entonces aquí tendremos que trabajar primero la vivencia de la memoria intrauterina. Tengo un caso de obstinación de los niños que es un síndrome de Guillain de la Tourette, en el que bueno, es un síndrome en el que la persona dice palabrotas, no las puede contener. La gente que ha visto la película Toc Toc se dará cuenta de que son gente que no puede contener las palabras malsonantes. Entonces, en este caso recuerdo que lo que estaba obstinado el niño, que no podía ir al baño, era que el padre, por no decir palabrotas, o sea, es que no lo pueden contener, es un síndrome que no pueden contener las palabrotas, entonces hacía tal esfuerzo para no sacarlas, que esa contención la vivía el niño en esta obstinación. Entonces, pues claro, trabajando el sistema familiar y trabajando esta situación que estaban ellos viviendo, pues pudimos dejar vía libre, soltar y al niño poderlo trabajar. ¿Qué pasa cuando es al contrario? ¿Qué pasa cuando es al contrario? Hay niños que al revés, que no pueden aguantar y que ya son incluso un poco mayorcitos ya para hacerlo en principio y no se aguantan. Es todo lo contrario, el caso que estábamos viendo. ¿Ahí qué pasa? Vale, aquí sería la encopresis, que es cuando le sale en epicrisis, que sería la fase de reparación, un pico que hay simpático-tónico en la fase de reparación, y estaríamos hablando de una manera que el niño hace llamar la atención dentro del sistema familiar a través del olor. Entonces aquí por los terapeutas, pues haríamos una mirada un poco al sistema familiar a ver qué está pasando en el niño, pues a lo mejor no se siente lo suficientemente reconocido, o también vamos a buscar si en los antepasados pudo haber algún evento no sanado de toxicidad en todos los sentidos, y que a lo mejor pues el niño lo está expresando a través de su sistema familiar o a través de los padres.
Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado de casi todos los problemas que se pueden derivar un poco del estreñimiento y bueno, de todas formas yo creo que estas pautas y el saber dónde buscar cuando no se sabe por qué está fenomenal. Aquí lo más importante, Lola, yo siempre lo digo, alimentación y actividad física sabemos, yo creo que eso es algo que ya queda en la mente de la persona. Todos lo sabemos, otra cosa es hacerlo. Perfectamente. Lo que no sabemos es el conflicto que hay asociado, que es lo que hace que yo tenga el vientre tenso y esa tensión que nosotros vivimos interna. Estos vídeos en realidad es para que la gente sea consciente de que no todo se soluciona con una alimentación y actividad física. Y con fármacos tampoco. Exacto, sino que hay mucho de nuestra parte implicado en nuestro cuerpo que tenemos primero que conocer para poder realmente pues, ser más conscientes de aquellas cosas que nos llegan a doler y cómo solucionarlas y hacerlo de manera rápida. Exacto, y que se pueden solucionar. Claro que sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Noelia. Hasta el siguiente. Adiós. Hasta luego.